El Salmo 143, versículo 10 y el versículo 11 dicen así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Oremos. Amantísimo Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias por tu bondad que has demostrado, Señor. Pedimos que en esta tarde, Señor, seas tú el que sea alabado, Señor. Que seas tú el que sea glorificado a través de estas alabanzas, Señor, que traemos ante tu presencia. Y que nos enseñes, Señor, a oír con nuestro corazón y a oír con nuestra mente, Señor. Y retener tu palabra, Señor, dentro de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Hola, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos para adorar al Señor? A ver, dame. Gracias, gracias tendrá. No podía estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Todos juntos. Él me sostendrá. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a invitar a nuestro pastor que va a traer una prédica hoy de bendición. Amén. Eso esperamos, amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Amén, ¿verdad? Qué bueno es unirnos, reunirnos para adorar al Señor. Una cosa importante, en 2 domingos, el próximo domingo no el otro, domingo 17, vamos a tener de nuevo un picnic después del servicio ahí en el parque. Como tuvimos la otra vez, que fue un éxito total, gracias al Señor y a todos los que cooperaron, lo vamos a hacer, Dios mediante, en 2 semanas. Entonces,
esta tarde, cuando termine el servicio, puede ponerte de pie, Alba. ¿Y dónde está la otra joven que estaba aquí? Alba, está ahí, la muchacha del Alba y Darlis. Ellas van a estar después ahí en el lobby, registrando, saber quiénes van a venir y con lo que ustedes van a cooperar. ¿Okay? Vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos la otra vez, porque fue una manera muy, vamos a decir, muy práctica, muy cómoda para nosotros organizar este evento. ¿Okay? Así que apúntense allí, déjele saber a ella la manera en que usted va a cooperar, cómo va a cooperar, con qué va a cooperar. Y entonces va a ser una bendición para el día 24 de nuevo vernos allí, porque tenemos tres domingos reservados. El mes pasado, este mes, en julio 24, y en agosto vamos a estar allí también otro domingo, y esperamos para esa fecha tener sorpresas aquí entre ustedes. Amén. Invitados especiales que van a venir a quedarse entre nosotros. Esperamos que Dios así lo permita. Muy bien, vamos a buscar ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos 16 y 17 y nos vamos pues a poner de pie un momentico más. Perdona que yo les mande de nuevo. La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Okay, todos nos ponemos de pies para reverenciar las Escrituras. ¿Ya lo tienen? Dice así: mirad, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar al Señor, porque hemos titulado el mensaje de esta tarde, menospreciando los privilegios y bendiciones que Dios nos da. Y nos vamos a detener a examinar la vida de Esaú, quien menospreció los privilegios y las bendiciones que Dios les dio. Vamos a orar, así que les invito a cerrar los ojos, a inclinar nuestros rostros. Señor, bendecimos tu nombre una vez más y te damos gracias por la congregación de tu pueblo, la congregación de tus hijos y aquellos que tú estás trayendo a ti, que tú estás atrayendo a ti. Señor, pedimos que en esta tarde una vez más nos ayudes, nos des las palabras que salgan de ti, pongas este mensaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, lo apliques individualmente a la necesidad de cada cual y nos ayudes, Señor, dándonos tu poder, tu unción y tu gracia. Tú sabes, Dios, que nosotros, de nosotros mismos nada tenemos. Todo procede de ti y te pedimos en esta tarde nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Muchísimas gracias. Les voy a pedir que apaguen sus celulares. Revisen sus celulares, los apaguen para no tener ninguna interrupción innecesaria mientras compartimos este tema. Esaú, despreciando o menospreciando los privilegios y bendiciones que Dios nos da. Se cuenta la historia de un barco inglés, un navío inglés que transportaba mercancías y pasajeros e iba de regreso a Inglaterra cuando chocó contra un arrecife y empezó a hundirse. La tripulación obró de una manera tan efectiva que lograron poner a todas las personas en los botes salvavidas y así
pudieron salvarse. Solamente quedaban en el puesto allí en el barco antes de hundirse el capitán y su ayudante, el segundo a bordo. En ese momento, ya cuando iban a montarse en el bote, dice el ayudante del capitán: voy a recoger mi bolso que se me quedó. Y el capitán le dijo: no lo hagas, tenemos que saltar en este momento. El capitán saltó hacia el bote salvavidas y aquel fue a buscar el bolso que se le había quedado cuando uno de esos remolinos que producen los naufragios se llevó el barco a las profundidades y pereció. Cuando llegaron a tierra, las personas llamaron a las autoridades y se dieron a la tarea de buscar el cadáver de aquel hombre. Y finalmente lo encontraron, frío, entumecido, y en su mano estaba fuertemente agarrado el fatídico bolso. Cuando curiosamente abrieron el bolso, ¿cuál fue para su sorpresa? Que encontraron en él 18 peniques, que es la moneda más pequeña de Inglaterra. Por una ínfima cantidad de dinero, por prácticamente nada, aquel hombre perdió su vida. Aquel hombre valoró más los peniques que tenía en su bolsa que la vida misma. Y esta historia es muy apropiada para ilustrar lo que significa menospreciar o desperdiciar aquellos privilegios y bendiciones que Dios nos da. Nosotros debemos estar muy conscientes de que hay muchas cosas que Dios nos da y que nosotros no debemos menospreciarlas o valorarlas en poco. Tomamos decisiones en nuestras vidas por aquellas cosas que nosotros valoramos. Y las decisiones nuestras determinarán no solamente el curso de nuestra vida, sino la eternidad donde nosotros pasaremos la eternidad. Por eso es importante que valoremos bien qué es lo que realmente tiene valor. Debemos decidir qué es lo que tiene más valor sobre lo que tiene menos valor. La historia de Esaú es la historia de alguien que rechazó la gracia de Dios, que menospreció la oportunidad de caminar con Dios, de conocer a Dios, rechazando aquellas cosas que Dios puso en sus manos y las oportunidades que Dios le dio. Esaú es la historia de una pérdida irreparable y de una vida arruinada. El texto que nosotros acabamos de leer es una señal de advertencia para nosotros. Es como una de esas luces en la noche intermitente que nos llama la atención en esta tarde. Es un sonido de alarma de parte de Dios para cada uno de nosotros. Mirad bien, no sea que haya entre nosotros alguna persona similar a Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Otras versiones de la Biblia, porque hace mucho énfasis este texto, mirad bien, dicen: cuídense, asegúrense, tengan cuidado, manténganse vigilantes para que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios.
Ahora, ¿qué llevó a este hombre a despreciar un tesoro que Dios había puesto en sus manos? ¿Qué llevó a este hombre a arruinar su vida, a perder la bendición más grande que tenía de parte del Señor? Bueno, vamos a analizar la vida de Esaú y vamos a descubrir 4 cosas en su vida. Y eso es lo que quiero concentrarme en esta tarde. 4 lecciones que sacamos para nosotros de la vida de Esaú. ¿Quién fue Esaú? ¿Quién fue Esaú? Quizás tú lo sabes porque has leído la Biblia. Esaú era el hijo de Isaac y el nieto de Abraham. Esaú creció en una familia de fe. Él recibió una fe de su padre y una fe de su abuelo. Él sabía que Dios había llamado especialmente a su familia. Él desde pequeño, estoy seguro que su padre, que su madre, que su abuelo, él creció escuchando las historias de lo que Dios había hecho con ellos. De que Dios llamó a Abraham siendo un idólatra. De que Abraham obedeció a Dios, dejó su tierra y su parentela y salió confiando al lugar que Dios le mostraba. Él seguramente escuchó del pacto de Dios con Abraham, de las promesas de Dios con Abraham su abuelo. Estoy seguro que muchas noches, en esas noches sin nubes del Medio Oriente, al mirar las estrellas, su padre Isaac le contó muchas veces: hay una promesa de Dios para nuestra familia, que la descendencia nuestra será tan numerosa como las estrellas del cielo, que no la vamos a poder contar. Esaú creció en medio del pueblo de Dios. Esaú creció en medio de una familia que tenía a Dios, pero Esaú no tenía a Dios en su corazón. Ese es el primer punto que estoy tratando en esta tarde. Esaú vivió sin Dios en medio del pueblo de Dios. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Que una persona puede oír hablar de Dios. Puede crecer oyendo hablar de Dios. Puede ver a Dios obrar. Puede ver que Dios contesta la oración. Puede ver a Dios actuar en la vida de su familia, en la vida de otros. Y aún así, la persona puede cerrar su corazón. Esaú fue un hombre sin Dios en medio de una familia que tenía a Dios. Hasta los criados de Abraham, hasta los criados creían. Pero llama la atención y la tragedia de este hombre, la tragedia de Esaú, no es que él no había oído de Dios, no es que él ignoraba de Dios, sino que él ignoraba a Dios. Mis queridos hermanos, voy a decir que Esaú era un ateo práctico. No era un ateo verbal, pero era un ateo práctico. Él sabía de Dios, pero en la práctica vivía como si Dios no existiera. Y ese es el mensaje, el primer punto de reflexión para nosotros. ¿Qué de nosotros? Podemos saber que Dios existe, podemos saber que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Incluso podemos saber que ese Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Y aún así, podemos ser ateos prácticos. Jesús dijo: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso lo escribió Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. Eso quiere decir que estar con el pueblo de Dios no significa que nosotros somos hijos de Dios.
nacer en la iglesia no nos hace cristianos. Alguien dijo una vez, Dios tiene hijos, no nietos. Cada uno de nosotros necesita un encuentro personal con Dios, una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros necesita ir al pie de la cruz y reconocer allí nuestra necesidad, nuestra condición. No podemos basarnos en la fe de otros. Debe ser nuestra propia fe y experiencia con Dios. ¿Dicen amén? Jesús reunió a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice, uno dicen que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otro que eres otro de los profetas. Y después que le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Le pregunto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿quién dices tú que es Cristo? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Un hombre grande, un hombre bueno, un gran maestro? O tú puedes decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Aquel con el cual yo tengo una relación verdadera. Debemos tener cuidado porque tampoco hacer cosas para Dios nos garantiza que somos de Dios. El mismo Jesús dijo, y ahora cito las palabras del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi verdadero discípulo. Así que en esta tarde, en este primer punto de reflexión, ¿estamos nosotros en una relación genuina con el Señor? Mi esperanza, mi fe, mi mensaje es que así sea. ¿Dicen amén? Que así sea. Acerquémonos al Señor con corazón sincero. Vengamos delante de Él, digamos, Dios, te necesito. Arreglemos nuestras cuentas con Dios, porque dice la Escritura que el Señor mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese es el que Dios se acercará. Gloria al Señor. Así que vemos esa primera característica en este hombre. ¿Por qué menospreció las bendiciones? Porque realmente menospreciaba a Dios. No tenía al Señor. En segundo lugar, al leer nuestro texto, dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Segundo punto de mi tema en esta tarde es que Esaú no solamente vivió sin Dios en medio del pueblo de Dios, sino que menospreció sus privilegios, menospreció los privilegios que Dios le dio, menospreció las bendiciones que Dios le dio. No solamente menospreció a Dios, sino a las bendiciones que Dios le dio. ¿Qué cosa era el primogénito? En la cultura hebrea, el primogénito era considerado una persona de gran honor en una familia. Ser el primer hijo traía grandes responsabilidades, pero grandes privilegios. Era tal el cuidado y el respeto que se le ofrecía al hijo primogénito de una familia, que si, y eso era una cuestión muy cultural de aquel tiempo, que si un hombre tenía dos mujeres, eso era en aquellos tiempos, déjame aclarar esto, sí, porque sí, no voy a hacer que corten mi mensaje, diga que pues tú estás diciendo que tenía dos mujeres, no señor. Sí, porque tú sabes cómo son las cosas, ¿verdad? Te cortan la voz y te ponen a decir cosas que tú no dijiste. Sí, porque la tecnología de hoy es tremenda. Yo los otros días estaba hablando, voy a hacer este paréntesis, con mi nietecito. Y de pronto la cara de mi nietecito era de un conejito. Y dije, pero ¿y esto qué cosa es? Y mi hija estaba hablando, tocando unas cosas y de pronto
le cambiaba la cara de perro, de conejo, de jirafa, de chiquito era cualquier cosa. Pero bueno, aclarado esto, voy a decir, y voy a hacer un paréntesis aquí, desde el comienzo de la creación, Dios puso un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No creó dos Adanes para una Eva ni dos Evas para un Adán. Dios creó una primera pareja. Y ese principio desde la creación rige todo el resto de las escrituras. El Nuevo Testamento enfatiza claramente cada cual tenga su propia esposa en santidad y honor. Y cada vez que alguien ignoró ese principio de Dios en la Biblia, las familias fueron un desastre. Si tú puedes encontrar una familia en la Biblia con varias esposas que funcionara bien, yo no voy a creer que tú tienes la misma Biblia que tengo yo. Pero si algo así sucediera, mira lo que dice la Biblia con relación al primogénito. Si un hombre tuviera dos esposas, debía reconocer como primogénito a su primer hijo varón. No importa si fuera el hijo o no de su esposa favorita. Le daba el doble de lo que le correspondía a cada uno de los demás, porque él era el principio de su vigor y suyo el derecho de primogenitura. Ser el hijo primogénito en una familia hebrea era un gran honor, era un privilegio. Rendía gran respeto a ese hijo mayor, era el jefe sobre sus hermanos, el sucesor del padre en la línea familiar. Tenía el derecho a una bendición especial que los otros hermanos no tenían. Y cuando el padre moría y dejaba una herencia, la mitad era para él y la otra mitad que se la repartieran entre los demás. Era un honor increíble ser el primogénito. ¿Y sabe quién era el primogénito? Esaú nació junto con su hermano, eran dos, Esaú y Jacob. Los dos estaban en el vientre de la madre y peleaban allí, pero quien nació primogénito fue Esaú. ¿Quién era quien debía haber llevado esa línea de bendición? Era Esaú. Pero él menospreció esa bendición. La primogenitura no debía ser despreciada, ni debía ser tenida en poco, sino honrada, tenida en cuenta. Vamos a leer un momentico en Génesis y explorar un poquitico allí la actitud de este hombre con relación a ese privilegio tan grande que Dios le daba. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34. Génesis 25, 27 al 34. Y crecieron los niños. ¿Quiénes eran los niños? Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa con Z de cazar. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y esta es la nota
el footnote, la nota del escritor que dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreciando los privilegios. La blasfemia de Esaú es que él tuvo en poco lo que Dios le había dado. Tuvo en poco la bendición de ser la línea del Mesías. Si ese hombre hubiera sido respetuoso de Dios, si ese hombre hubiera querido en su corazón honrar a Dios, si ese hombre hubiera querido reconocer lo que Dios le daba, desde el primer momento, él hubiera sintonizado con el plan de Dios. Y quizás tendríamos, yo soy el Dios, como dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero si él hubiera tenido en cuenta a Dios, quién sabe, hubiera dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero como Dios sabe todas las cosas, ya desde anticipación, con anticipación, Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Que aquel hombre con ligereza, con la ligereza más grande, despreció el honor de ser no solamente el recipiente de la bendición de Dios, sino que su nombre estuviera inscrito en la línea del Mesías prometido. Y si vas al libro de Mateo, a la genealogía de Jesús, dice Jesucristo, hijo de Abraham, quien engendró a Isaac, quien engendró a Jacob. ¿Y por qué fue? ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál fue el trato, hermanos? Un plato de comida. Una cosa tan insignificante. Ahora, ustedes y yo sabemos en algún momento lo que es soportar el hambre. Por ejemplo, un soldado en la batalla. Un soldado en el fragor de la batalla soporta el hambre con tal de guardar su honor y de poder lograr la victoria. Un trabajador, alguien que trabaja en una fábrica o alguien que está haciendo un negocio, alguien que está terminando una obra, soporta el hambre. Dice, voy a esperar un poquito más, trabajar un poco más y como después porque tengo que terminar esta tarea. Un deportista, un corredor de maratón, un ciclista que recorre esas distancias, soporta el hambre con tal de llegar a la meta. Y un cazador, ¿sabe qué era Esaú? Un cazador de arco y flecha. Y sabe que para cazar hay que ser muy paciente y los cazadores pasan horas y horas esperando que aparezca su presa. Y muchas veces este hombre soportó hambre por tal de cazar su presa. Y ahora, en un momento, desprecia la bendición de Dios, la primogenitura, con ligereza, desprecia todos los honores por un plato de comida. Y no le importó que por sus venas corría sangre mesiánica. Y abandonó y derramó el mayor desprecio sobre las bendiciones de Dios. Esta es la segunda cosa que tenemos que ver aquí. No menospreciar los privilegios que Dios nos da. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos honrando a Dios?
Estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él nos ha dado. Estamos nosotros de verdad diciendo, Dios, estoy aquí para ti, para agradecerte y honrarte con mi vida todo lo que tú has hecho por mí. En tercer lugar, vemos que este hombre, y vamos a repasar un poquito, la primera cosa fue que él vivía sin Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Segundo, que él menospreció las bendiciones que Dios le dio. En tercer lugar, que él priorizó satisfacer lo temporal sobre lo eterno. Priorizó satisfacer sus deseos temporales, que fue el apetito, el hambre. Y sin duda alguna, Esaú era un hombre muy sensual, muy dado a sus apetitos naturales. Se conoce por la tradición judía que era un libertino. Es más, cuando Esaú se casó, no se casó con una mujer, se casó con dos a la misma vez. Era un hombre que su vida estaba regida por lo que él quería, por lo que él sentía, por lo que él anhelaba. No había control, no había dominio propio en su vida. Sus pasiones lo dominaban sin escrúpulo alguno. La historia bíblica lo confirma. Y estos tipos de pecados que pertenecen a los deseos temporales son muy peligrosos, hermanos. Muy peligrosos. La Biblia nos llama a considerar nuestros miembros y nuestro cuerpo como muertos al pecado. Pecados tales como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Dice la palabra de Dios que debemos pedirle a Dios su gracia, su ayuda, y nosotros mismos hacer morir estas cosas en nosotros, porque este tipo de pecado endurece el corazón, carcome la sensibilidad, petrifica el alma y la hace insensible delante de Dios. Mira las otras frases que usa la Biblia para hablar de este texto que está en Colosenses 3:5. Dice, hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa en ustedes. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Destruid lo que hay de mundano en vosotros. Den muerte a todos sus malos deseos. Todos tenemos deseos naturales. Deseos naturales que Dios nos dio. Pero ellos deben estar bajo la dirección y la gracia del Señor, teniendo a Dios como ayuda. Dominio propio sobre aquellas pasiones naturales. Esaú se dejó guiar por ellas. Le dio rienda suelta. No había en él control ninguno, no había dominio propio. Yo creo que fue un señor llamado Chuck Colson, un alto ejecutivo de una compañía que pasó años en prisión. Y allí en prisión se convirtió al Señor. Reconoció en la prisión a Cristo y recibió a Cristo como su Salvador. Chuck Colson fue encarcelado por malos manejos económicos, entre otras cosas. Y le dijeron, ¿cómo empezó todo? Y él dijo, porque todo comenzó, todo el desastre comenzó cuando usé para mí personalmente, una estampilla de correo que era de la compañía. Comencé a usar para mí lo que no era mío, y todo comenzó con una estampilla de correo. ¿Me hago entender? Una pequeña cosa
un pequeño descuido puede arruinar la vida de una persona. Y Dios nos llama a tener cuidado de nosotros mismos. Velad por nosotros mismos. ¿Saben, hermanos queridos? Todos aquí, sin excepción de nadie, tenemos el potencial de descarriarnos. Todos y cada uno de nosotros, si no matamos continuamente esas cosas que no son de Dios, tenemos el potencial de corrompernos y descarriarnos. Por eso la Biblia es tan clave y tan exacta, diciéndonos que debemos dar muerte a cualquier mal deseo que está en nosotros. Es normal tener esas cosas, pero no cuando se van de control. Dicen amén, hermanos. 3 lecciones que sacamos de la vida de este hombre. 3 lecciones. Vivió sin Dios en medio del pueblo de Dios. 2, menospreció las cosas que Dios puso en su mano. 3, vivió sin control ninguno. Y 4, lamentó las bendiciones que una vez despreció. Porque el tiempo pasa, el tiempo ocurre, el tiempo transita. Mira lo que dice, volvemos al texto que leímos. Porque ya sabéis que aún después que pasó el tiempo, después que él hizo ese trato con su hermano y menospreció la bendición de Dios, ya cuando su padre estaba para morir, lo llamó y le dijo: hijo, prepárame una comida que quiero bendecirte. Pero quien se llevó la bendición no fue él, sino su hermano. Y dice que deseando heredar la bendición, fue desechado. Y esto es un ejemplo de la irreflexión. Había razones muy poderosas para que Saúl fuera un hombre reflexivo, medido, prudente, cuidadoso. Había una línea de bendición de Dios para él. Dios había preparado para él lo mejor, como ha preparado para nosotros lo mejor. Dice sí o no. Amén o no. Yo estoy seguro, porque el Dios de la Biblia es el Dios que prepara lo mejor para nosotros. Él ignoró a Dios y su bendición. ¿Para qué tendré esta primogenitura si yo me voy a morir? Pero después, con el tiempo, quiso la bendición que una vez desechó. Y cuando fue frente al padre, el padre dijo: hijo, ya bendecí a tu hermano, no tengo nada para ti. Los gritos y los llantos. El llanto y los gritos de este hombre en aquella tienda en el Medio Oriente corrieron hasta el Nuevo Testamento. Y se escuchaba en el Nuevo Testamento el grito y el llanto de aquel que quiere una bendición que antes ha despreciado. Entonces, mis queridos hermanos, este mensaje es una advertencia a todos nosotros de que este tipo de conducta temeraria, desafiante, no produce los resultados que Dios quiere para nosotros, y que no suceda tal cosa entre nosotros. Esaú, ¿cuál fue su resultado? Dice que fue desechado.
Por allá Pablo en Romano dice que Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Dios sabía de antemano el corazón y la disposición de ese hombre. Entonces, vamos a terminar haciendo una aplicación a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Este mensaje de hoy quizás es un mensaje diferente al que normalmente predico. Este es más una advertencia, un warning, una llamada de atención, un recordatorio a los indiferentes. No seamos indiferentes. No podemos ser indiferentes. No podemos ver que Dios está obrando, que Dios nos está llamando y seguir igual. Tenemos que responder. No podemos ser temerarios y pensar que podemos hacer cosas que no van a traer sus consecuencias. Seamos medidos, temerosos, reflexivos. No tomemos ni Dios ni sus cosas a la ligera. Este es un mensaje por si alguno de nosotros se ha ido endureciendo. Podemos endurecernos. Este es un mensaje a volvernos a Dios. Este es un mensaje si le estamos dando largo a una decisión que tenemos que tomar para Dios en nuestra vida. No lo dejes para mañana. Decide por Dios ahora mismo, hoy. Este es un mensaje para quienes creemos y a veces no actuamos. Este es un mensaje para no despreciar, agradecer a Dios por todo lo que nos da. Vivir permanentemente reconociendo la bondad de Dios que nosotros no merecemos. Que Dios nos llamó. Dios nos llamó. Pudiéramos estar hoy en otro lugar. Pudiéramos estar. Yo pudiera estar hoy hace muchos años. Pudiera estar muerto a los 12 años. Pero Dios tuvo misericordia de mí y de mis padres. Y me dio la oportunidad de vivir. Y yo le agradezco al Señor. Venía de una iglesia que fuimos pastores, Mar y yo, en Cuba. De un servicio el sábado por la noche. De jóvenes. Venía regresando a mi casa. Porque vivíamos en una ciudad y la iglesia estaba en otra. Y el bus en que yo iba se cruzó con un camión, con otro carro en una carretera estrecha. Y el camión chocó y le dio el espejo del otro carro, le dio al espejo del bus. No chocaron los carros, sino que los espejos y parte del cristal salió disparado y me dio aquí, en el borde del ojo. Yo sentí como que si me hubieran dado un puñetazo. Si eso me da 1 milímetro, yo tuviera este ojo vaciado del golpe. Hubiera vivido desde esa fecha hasta aquí con un solo ojo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y si recordamos nosotros nuestras vidas, en algún momento vamos a ver la gracia de Dios. El favor de Dios
que Dios nos ha contestado oraciones, llamadas de auxilio. No tengamos eso en poco. Seamos agradecidos. Tengamos en cuenta al Dios que nos ha querido dar la vida y que nos extiende la oportunidad y el privilegio de ser sus hijos y de bendecirnos. Este es un llamado a la prevención, a tener cuidado de nosotros mismos, al arrepentimiento si nos hemos desviado. Este es un mensaje llamado a tener en cuenta a Dios en todo, porque así estaremos evitando muchos dolores y gozando de muchas bendiciones de Dios. Miremos por nosotros mismos. Miremos por el hermano o la hermana. Miremos por aquellos que caminan junto con nosotros en este camino de fe. Y tomemos el ejemplo de Saúl, aquel hombre que despreció todo lo que Dios le había dado, como un ejemplo en el cual nosotros digamos en lo profundo de nuestro corazón: yo jamás seré así. Dios, con tu ayuda, yo jamás seré así. Dios, con tu ayuda, yo le daré valor y prioridad no solamente a tus bendiciones, sino también a ti mismo, Señor. ¿Dices amén? Si eso es lo que está en tu corazón, en esta tarde, si esa es la decisión que hay en tu corazón, yo te pido que te pongas en pie y vamos a tener un momento de oración al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar al Dios del cielo. Al Dios todopoderoso. Al Dios que en esta tarde ha traído este mensaje a nuestras vidas porque nos ama. Porque nos quiere restaurar. Porque quiere darnos lo mejor. Señor, aquí estamos delante de ti. Tú conoces de nosotros todo. Todo lo que la gente ve y lo que no ve. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros planes. Dios, estamos delante de ti. Y también sabemos tu inmensa misericordia y bondad. Sabemos, Señor, que puedes hacer lo imposible. Porque nos amas y quieres lo mejor por nosotros. Señor, por amor a nosotros tú viniste a este mundo. Fuiste a la cruz porque nos amas. Y en esta tarde queremos pedirte, Señor, nos ayudes a valorar no solamente lo que nos da, sino a ti mismo, Señor. Que de ahora en adelante haya en nosotros, Señor, un deseo genuino y auténtico de caminar junto a ti por el resto de nuestras vidas. Levántanos cuando caemos, Señor. Danos la fuerza porque a veces nos falta. Danos el ánimo porque a veces nos desanimamos. Líbranos del mal. Y sobre todas cosas, Dios, haz en nosotros, pon en nosotros un corazón sensible para ti. Un corazón, Señor, que esté dispuesto a caminar, a escucharte y a obedecer. Un corazón limpio, un espíritu recto, Señor,
Dios, toca nuestros corazones en esta tarde. Y hazle ver a tu iglesia aquí congregada. Abre nuestros ojos para ver tu gran misericordia y tu gran favor. Gracias, Señor, porque no nos has desechado todavía. Gracias porque la puerta está abierta. Señor, empújanos para entrar por ella. Atráenos a ti con cuerdas de amor. Produce esto en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cantemos. Oh, no tengo a Diego aquí. Cantemos una alabanza al Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Y le pido a George que termine con un momento de oración, orando por la fe. Dios les bendiga a todos. Salúdense después en el amor del Señor. Dios bendiga nuestras visitas en esta tarde. Amén. Salude a la persona que usted no conoce. Aquella persona que usted no conoce, salúdele. Dígale, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Gracias, gracias.